A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1897 y a la solemne historia de William Goulden Supe. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los acontecimientos que tuvieron lugar. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. El 26 de junio de 1897, un grupo de muchachos que nadaban en el East River de Nueva York hizo un descubrimiento espeluznante. Encontraron un saco de arpillera envuelto en hule y atado con una cuerda. Curiosos, lo arrastraron a la orilla, donde descubrieron su macabro contenido: el torso decapitado y sin extremidades de un hombre de fuerte complexión. Este descubrimiento fue la primera pieza de un espantoso rompecabezas que encendería una cacería humana en toda la ciudad, alimentaría una sensacional guerra periodística y expondría una oscura historia de pasión y traición. En los días iniciales de la investigación, la víctima era simplemente el hombre sin nombre. La policía, liderada por el capitán Arthur Carey, se enfrentaba al inmenso desafío de identificar un cuerpo que había sido deliberadamente despojado de sus rasgos más reconocibles. En una medida que resaltaba las diferentes sensibilidades de la época, el torso fue puesto en exhibición pública en la morgue de la ciudad. Miles de ciudadanos curiosos y preocupados desfilaron ante los restos, con la esperanza de proporcionar un nombre. Los periódicos de la ciudad lo apodaron El Misterio Sin Cabeza, ofreciendo grandes recompensas en efectivo por cualquier información. Sin embargo, la clave de la identidad del hombre se encontraría no en su rostro desaparecido, sino en su piel. Un médico reconoció una rara y distintiva afección cutánea en el torso, lo que, junto con la poderosa constitución muscular del hombre, permitió una identificación positiva. La víctima era William Goulden Supe. Con un nombre vino una historia. William Goulden Supe era un inmigrante alemán de 36 años que trabajaba como masajista y asistente en un popular baño turco de la ciudad. Era conocido por su impresionante físico y su naturaleza tranquila, casi solitaria. Durante algún tiempo, había estado viviendo en una pensión en Manhattan, regentada por una comadrona llamada Augusta Nack. Era un secreto a voces que los dos eran amantes. La señora Nack era una mujer con un pasado complicado. Estaba separada de su marido y tenía reputación en su comunidad de ser una persona astuta y decidida. La relación entre el masajista y la comadrona parecía, en la superficie, ser un acuerdo doméstico estable, aunque poco convencional. La investigación policial sobre la vida de Goulden Supe descubrió rápidamente una complicación crucial en su relación con Augusta Nack. Ella había tomado recientemente un nuevo amante, más joven, un barbero apuesto y carismático llamado Martin Thorne. Thorne se había movido en el mismo círculo social que Nack y Goulden Supe, y se había formado un volátil triángulo amoroso. Los investigadores se enteraron de que Goulden Supe, el compañero más viejo y establecido, se estaba convirtiendo en un obstáculo para el apasionado nuevo romance entre Nack y Thorne. Con este descubrimiento, la policía tenía un motivo de asesinato poderoso y atemporal: los celos. El foco de la investigación se estrechó a los dos amantes que más tenían que ganar con la desaparición de William Goulden Supe. Los detectives pronto se enteraron de que Augusta Nack había alquilado recientemente una pequeña y aislada cabaña en Woodside, Queens, una zona entonces rural, lejos de su hogar en Manhattan. Cuando la policía llegó a la propiedad aparentemente tranquila, encontraron lo que estaban buscando. Aunque la cabaña había sido fregada a fondo, un examen meticuloso reveló pruebas condenatorias. Manchas oscuras se habían filtrado profundamente en las tablas de madera del suelo y se encontraron salpicaduras en las paredes. Las pruebas químicas confirmaron que las manchas eran sangre humana. La tranquila cabaña, alquilada bajo un nombre falso, no era un refugio de amantes, era la escena del crimen. La policía ahora creía que William Goulden Supe había sido atraído a este lugar y asesinado dentro de sus paredes. El caso Goulden Supe coincidió con el apogeo del periodismo amarillo,
un periodo de feroz competencia entre los imperios periodísticos de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. El New York Journal de Hearst y el New York World de Pulitzer se apoderaron del asesinato, convirtiéndolo en una sensación nacional. Desplegaron ejércitos de reporteros, contrataron a sus propios detectives privados y publicaron cada detalle truculento, rumor y especulación que pudieron encontrar. Sus titulares sensacionalistas e ilustraciones gráficas aterrorizaron y cautivaron al público. Esta intensa presión mediática indudablemente impulsó la investigación policial, pero también transformó una tragedia humana en una forma de entretenimiento público, dando forma para siempre al legado del caso. Bajo la presión combinada de la investigación policial y el implacable escrutinio de los medios, la compostura de Augusta Knack comenzó a desmoronarse. Después de horas de intenso interrogatorio, se derrumbó y confesó. Le dijo a la policía que Martin Thorne había matado a William Guldensap en un ataque de celos en la cabaña de Woodside. Pero su confesión fue más allá, entrando en detalles horripilantes. Admitió que, después del asesinato, ella y Thorne habían llevado el cuerpo de Guldensap al baño de la cabaña. Allí, usando cuchillos y una sierra, pasaron horas desmembrando el cadáver en la bañera. Su escalofriante y objetiva narración de envolver las partes del cuerpo y deshacerse metódicamente de ellas en el East River proporcionó a la policía las piezas finales y espantosas del rompecabezas. Con la confesión de Knack asegurada, se lanzó una cacería humana a nivel nacional para encontrar a Martin Thorne, que había huido de Nueva York poco después del asesinato. Actuando según un soplo, la policía lo rastreó hasta Chicago, donde fue encontrado viviendo bajo un nombre falso. Cuando fue confrontado, Thorne también confesó su participación en el crimen. Sin embargo, su versión de los hechos intentó desviar la culpa principal hacia su amante. Retrató a Augusta Knack no como una mera cómplice, sino como la mente maestra manipuladora que había planeado el asesinato y lo había incitado a llevarlo a cabo. Afirmó que había actuado a instancias de ella, un peón en su mortal plan para eliminar a su antiguo amante. Ambos conspiradores estaban ahora bajo custodia, cada uno señalando al otro. Los subsiguientes juicios de Augusta Knack y Martin Thorne fueron algunos de los espectáculos legales más sensacionales de la época. La sala del tribunal estaba abarrotada a diario con reporteros y público, todos ansiosos por escuchar los sórdidos detalles del asesinato del triángulo amoroso. Buscando evitar la pena de muerte, Augusta Knack se declaró culpable del cargo menor de homicidio y fue sentenciada a prisión. El evento principal fue el juicio de Martin Thorne por asesinato en primer grado. Sus abogados defensores argumentaron apasionadamente que era un hombre de voluntad débil que había caído bajo el hechizo de una mujer malvada y dominante. Pintaron a Augusta Knack como una Lady Macbeth moderna, la verdadera arquitecta del crimen. La fiscalía, sin embargo, presentó la abrumadora evidencia de la participación directa de Thorne, desde la sangre en la cabaña hasta su propia confesión. El jurado no se dejó convencer por la descripción de Martin Thorne como una víctima manipulada. Lo declararon culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a muerte. El 1 de agosto de 1898, Martin Thorne fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Augusta Knack cumplió 9 años de su sentencia antes de ser liberada bajo palabra, desapareciendo en la oscuridad. El caso Guldensap-Knack sigue siendo un hito en la historia del crimen estadounidense. Se erige como una escalofriante historia de pasión y brutalidad de la Edad Dorada. Pero su legado perdurable es como un poderoso ejemplo de cómo la nueva fuerza del periodismo amarillo podía convertir una investigación policial en un espectáculo nacional, borrando para siempre la línea entre noticia y entretenimiento. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a las personas involucradas y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienen alguna reflexión sobre el caso de hoy, les invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación.
Esperamos que se unan a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de crimen verdadero.